días. Es un placer nuevamente saludarles, encontrarnos en este curso de literatura. Estamos estudiando la teoría literaria, ¿no es cierto? Estamos estudiando los géneros literarios. Durante esta semana hemos ya aprendido un poco sobre lo que es el género épico. Luego hemos estudiado la semana pasada el género lírico. Y el día de hoy, ya casi a mitad de semana, vamos a estudiar lo que es el género narrativo. Este género de las narraciones, de las historias, este género en donde implica muchas cosas para nosotros, especialmente cuando queremos trabajar con obras en prosa, con narraciones. Acá hay una pregunta que está en tu material, porque este estudio está en tu material, así es que te invito a que lo puedas revisar. ¿Cuál es la trascendencia literaria del género narrativo para el estudio de la literatura? ¿Por qué es importante este género? ¿Qué le entrega, qué valor y qué aporte le entrega este género narrativo al estudio literario? Así es que acompáñame a desarrollar este tema y a desarrollar esta pregunta sobre la importancia del género narrativo. En primer lugar, la palabra narración viene de la palabra latina narratio, o del verbo narrare, que significa relatar, hacer a uno conocer algo. El propósito de la palabra narración implica dar a conocer a alguien una historia, relatar. Narrar significa contar algo referido, algo que ha sucedido. Y estos acontecimientos, esta sucesión, este hecho, se desarrolla en un espacio y en un tiempo determinado. Podemos darnos cuenta entonces, a través de esta definición, que el género narrativo es el género del relato, ¿verdad? Es el género del contar, de darte a conocer a ti lo que pasó en un momento. Este es el género narrativo. Ahora, hay dos características importantes de este género. En primer lugar, presenta una sucesión de hechos. A diferencia del género lírico, que es más motivo, más íntimo, más de sentimiento, más de declamación, el género narrativo presenta hechos. Son hechos que se presentan en una historia. Se escribe en prosa, de corrido, para aquellos que puedan identificarlo. Nos cuenta una sucesión de acontecimientos y sobre todo en un tiempo crucial. Una narración se presenta en un tiempo, ¿ok? Una historia se presenta en un determinado tiempo. Y en segundo lugar, los modos de elocución, o sea, cómo son los diálogos, cómo es el estilo de lenguaje en una historia narrativa, es el diálogo. Muchas veces el autor usa diálogos en una historia narrativa, usa descripciones en la historia narrativa, y hay descripciones de una narración propiamente dicha. Así es que el género narrativo es el género de los diálogos también, es el género en la cual uno puede darse cuenta que el autor está describiendo hechos, lo que pasó a ciertos personajes que se convierte para nosotros en nuestros favoritos, de alguna otra forma. Ahora, un elemento fundamental en todo texto narrativo es la figura del narrador. Y este se caracteriza por su voluntad de contar una historia. El narrador es un ente, chicos, creado por el autor para que llegue a ti la narración. El narrador crea, ¿ok?, unos personajes de ficción. Te va contando personajes que no aparecen en la realidad, sino en la ficción. Se imagina una o varias situaciones y peripecias vividas por aquellos personajes. Son las historias de los personajes que te cuenta un narrador. Su historia consiste precisamente en el relato de dichas situaciones y acciones. El narrador es muy importante porque es el medio entre el autor y el lector. Así que cuando tú estés leyendo una historia narrativa, por ejemplo, una historia de plan lector, date cuenta que hay un narrador que te está contando. Te está contando la vida de los personajes. Te está contando la vivencia de los personajes. Y eso es muy importante en toda historia narrativa. Ya en un próximo video te voy a dejar sobre las clases de narradores, porque cuando uno lee una historia, tienes que identificar qué tipo de narrador nos estamos encontrando. ¿Ok? Y eso te voy a dejar en otro video a continuación. Ahora, ¿cuáles son los elementos del texto narrativo? ¿Ok? ¿Cuáles son esos elementos que construyen el texto narrativo? Bueno, en primer lugar ya hemos visto el narrador, que es el narrador, y hemos visto que es aquella persona que cuenta la historia, presenta a los personajes y explica las reacciones de cada uno. La figura del narrador puede estar dentro o fuera de la acción que cuenta. Él es el transmisor. ¿Ok? El narrador muchas veces se puede involucrar en la historia. Estamos hablando de un narrador en primera persona, aquel que cuenta su propia historia. Pero también puede ser un narrador testigo, aquel que desde afuera cuenta la historia. Que es partícipe, no es partícipe, pero cuenta
como testigo la historia. ¿Ok? Este es el primer elemento, el narrador. En segundo lugar, tenemos los personajes. Los personajes son las acciones que ellos realizan. En realidad son los actantes. Son aquellos de quienes se habla en la historia. En la narración se van relatando los hechos en los que intervienen los personajes. Ellos son los que realizan la acción. Vamos a ver también 3 clases de personajes. Porque en una historia todos los personajes tienen diferentes jerarquías, tienen diferentes funciones en este mundo representado de la ficción. En primer lugar, los llamados personajes principales. ¿Por qué se le llaman principales? Porque desempeñan un papel fundamental en la narración. Y en este tipo de personaje principal va a destacar a alguien que se llama protagonista, que lleva a cabo la acción central, ¿verdad? Aquellos que de principio a fin están en la historia y ellos son el centro de la historia. Y el antagonista, que es el enemigo, aquel que se opone, aquel que es el villano, aquel que dificulta el logro de la historia por parte del protagonista. Los personajes principales, no olvides. También tenemos el personaje secundario, que es aquel que acompaña al principal, es aquel que apoya a los personajes principales. El secundario tiene también una función importante en la historia porque gracias a ellos también se construye una historia, los personajes secundarios. Tenemos también los personajes llamados episódicos. Aparecen en un determinado momento de la obra y luego desaparecen. Son, digamos, personajes terceros que no van a tener mucha trascendencia en la historia, pero deben aparecer en un momento de la historia por algo. Y el autor lo pone por algo. Así es que no olvides, cuando tú tratas de leer una historia narrativa, identifica el tipo de narrador. Y cuando tú puedas identificar el tipo de narrador, te vas a dar cuenta quiénes son aquellos que construyen la historia. El tercer elemento, y obviamente no hay que dejar por alto, es el elemento de la acción. Y la acción es lo que sucede dentro de la historia. ¿Ok? Es aquel que se cuenta en el relato. Se puede decir que la acción está muy ligada al tema de la historia. Son las acciones para construir el tema de la historia. Está constituido por los acontecimientos que van sucediéndose en forma progresiva hasta llegar al desenlace. La acción son aquellas particularidades, actos, hechos de los personajes. Por ejemplo, cuando te digo qué acciones te sorprende más en una historia, tú me puedes decir, bueno, hay una acción, por ejemplo, de un asesinato, la acción de un amor, la acción de una tristeza, la acción de un viaje. Son los acontecimientos que pasan en una historia. Y obviamente nosotros tenemos que identificar cuáles son las acciones principales que construyen el tema de un texto narrativo. Ok, chicos, por último, vamos a ver entonces en un tercer elemento lo que es el ambiente o el espacio. El ambiente o el espacio es, en realidad, el lugar donde se desarrollan esas acciones, donde se desenvuelven los personajes. En la narración no solo se plantean los problemas entre los personajes, sino también los conflictos de los personajes con su entorno, con su ambiente. El ambiente contribuye a veces decisivamente a modelar la psicología y la moral de los personajes. Por ejemplo, un ambiente, un espacio de una narración puede ser un manicomio. Y en un manicomio los personajes tienen una participación y se describe su psicología, cómo piensan, cómo sienten, cómo se comportan. En una cárcel, los presos. En una narración podemos ver cómo ellos se comportan dentro de espacios. ¿Cuántos espacios o ambientes podemos identificar en una historia? En la casa, en la familia, en la sala, en el parque, en un cine, en un teatro. Son los ambientes que van a determinar, de alguna manera u otra, la modelación de las acciones de los personajes. ¿Ok? Entonces hemos visto un panorama de lo que significa el texto narrativo. Hemos visto lo que significa, qué es un texto narrativo. No olvides esto. Hemos visto algunas características importantes de este género narrativo. Hemos visto sus elementos, la presencia del narrador como un ente imaginario. Hemos visto también lo que son los personajes de esta historia. Hemos visto las clases de personajes. Hemos visto lo que son las acciones, qué significa una acción dentro de la historia. Hemos visto el tiempo también. El tiempo juega un papel muy importante dentro de la historia porque el tiempo va a determinar básicamente cuánto dura la historia, ¿verdad? A veces hay historias que duran años, otros meses, otros un día, 2 días. Y el ambiente o espacio como un elemento importante en donde nosotros vamos a conocer dónde se ubican
los personajes. ¿Ok? Así que en esta primera parte estamos analizando tu material de literatura. Yo te invito a que tú puedas leer una vez más este tema en tu material de literatura, subrayar los puntos importantes. La próxima semana vamos a continuar con esta segunda parte del género narrativo, donde vamos a conocer las especies literarias del género narrativo y muchas cosas más sobre el género narrativo y su aporte a la literatura.